resto. Muy bien. Entonces vean ustedes el acto normativo como tal, pues igual tiene una especial definición, pues, ¿no? Una definición que va a guardar consonancia con el resto de formas jurídicas administrativas, pues. Y desde luego, pues, esa definición como tal, pues, está dada, pues, por el propio Código Orgánico Administrativo, ¿sí? El COA, pues, ¿no? El COA habla acerca del acto normativo en el artículo 128. En el artículo 128. Y desde luego que nosotros podemos, pues, extraer del mismo varios elementos, múltiples elementos, de lo que ya en su momento se ha ido abordando, pero que ciertamente resulta pertinente, porque igual el acto normativo es una declaración de voluntad, una declaración de voluntad, entendido, acordémonos, ¿no? Como una expresión pura, ¿sí? Es una expresión pura de una voluntad administrativa. Expresión, pongamos, de una voluntad administrativa. Y desde luego está aquí esta voluntad administrativa exteriorizando un querer intelectual. Desde luego, acordémonos que estamos ante una declaración, no estamos ante una manifestación, pues no, porque esto no es tampoco un contrato administrativo, ni mucho menos, pues no. Igual, es unilateral este factor de que es unilateral le permite perfeccionarse por la sola voluntad de los órganos públicos competentes, ¿sí? Entonces se perfecciona por la sola voluntad de los órganos públicos competentes. Esa es la clave. Entonces, aquí nosotros no necesitamos nada que tenga que ver con cualquier conformidad o el asentimiento de las personas a las cuales este acto normativo va a alcanzar. Para nada, para nada. Nosotros no necesitamos eso, porque nosotros estamos aquí generando una declaración directa unilateral y no necesitamos pues estar negociando con el administrado cómo va a ser este tipo de normas, pues no. Entonces, ojo, se perfecciona por la sola voluntad de los órganos públicos competentes. Y claro, como digo, no se requiere de conformidad o asentimiento. Sin embargo, sin embargo, aquí es necesario tomar en cuenta algo. Si bien es cierto, estamos hablando de que es una declaración unilateral, se estila, ¿no es cierto? Se estila de que tras la construcción de un acto normativo pueda el agente público o los agentes públicos que están construyendo una norma técnica eh, se pueda consultar a terceras personas, ¿sí? A terceras personas que eventualmente van a ser afectadas o que eventualmente van a ser aquellas que tienen que ser reguladas por esta norma. Se estila, ojo, acudir a consejos consultivos.
Son consejos consultivos amparados, sí, por la estructura jurídica, ¿sí? Consejos consultivos que están ahí presentes para precisamente ser una base sobre la cual el agente público pueda realizar una consulta, pues. Los consejos consultivos están conformados por agentes privados o del sector privado que responden, ¿sí? Que responden a ese tipo de regulaciones. Por ejemplo, están las cámaras de la producción, las cámaras de industrias, los representantes de, de las cocinas de inducción. Entonces tenemos a un amplio, al sector automovilístico, ¿sí? Entonces nosotros nos damos cuenta que los consejos consultivos eventualmente pueden señalar aquellos nudos críticos sobre los cuales la norma tiene que preocuparse e inclusive puede señalar aquellos nudos críticos en donde la norma eventualmente está generando una especie de conflicto o perjuicio al administrado. Entonces, se estila acudir a consejos consultivos cuando la materia del acto normativo es altamente técnica y es necesario acudir a esa consulta, a ese consejo de aquellos sectores productivos que eventualmente pueden sentirse perjudicados. Entonces se puede ahí tener presente esto, ¿no? Pero al final la decisión, ¿quién la toma? Pues la toma el agente público, pues. Entonces, ojo con eso, o sea, puede acudirse al consejo consultivo, pero lo que diga el consejo consultivo no es definitivo, no es obligatorio. Nos ayuda a formar la voluntad administrativa para producir el acto normativo, eso sí, pues no, eso sí. Martín, ¿tiene una pregunta? Sí, doctor, Claro, tengo una duda. sí, Cuando ya se emite este acto normativo, sí, después igualmente de consultar obviamente con el Consejo Consultivo, ajá, puede reformarse si es que se está generando un perjuicio directo a los administrados. absolutamente. ¿Y cómo se reforma? ¿Tiene algún proceso? No tiene ningún proceso, es el mismo proceso. em, es el mismo proceso que mantuvo cuando se creó pues este acto normativo, ¿no? No tiene un proceso pues parlamentario, si cabe el término, pues no. Simplemente en el interior, al interior del órgano administrativo que se creó ese tipo de norma, se empieza a valorar nuevamente una eventual reforma o derogatoria total del acto normativo que está causando un perjuicio, pues, ¿no? Y desde luego que para realizar una suerte de reforma o derogatoria tienen que participar en ese tipo de actividades funcionarios altamente capacitados en ese tipo de materias, pues, ¿no? Entonces, ellos decidirán y ellos evaluarán si es que el acto normativo está o no está generando una complicación práctica, pues. De eso se trata, ¿no? El acto normativo no tiene que estar ahí presente en el ordenamiento jurídico para ponernos trabas, ojo, sino para hacerle más dinámica a la estructura normativa de derecho administrativo que le permita al administrado tener facilidad para poder interactuar con los entes públicos y cumplir sus obligaciones, pero también ejercer sus derechos. Pero no puede generarle trabas. En el momento que se generan trabas, puede generarse efectivamente, Martín, reformas, pero las reformas se lo maneja en el plano interno de, de la administración pública, pues, ¿no? No hay, pues, un procedimiento puramente formal, etapas parlamentarias, como sí sucede,
cuando yo voy a crear la norma, pues, ¿no? Entonces, evaluar eso. ¿Está claro, Martín? Sí, doctor. Y otra pregunta, Sí. perdón que le moleste. Solamente ahí le complemento una cosa y me estoy olvidando una cosa muy chiquita. De pronto el único, habrá que ver si es que eso lo siguen manteniendo en este gobierno, ¿no? Pero se estilaba en el anterior, ¿cómo le diría? En la anterior etapa de que los ministerios que van a crear un acto normativo, un acuerdo ministerial, por ejemplo, en su momento existían los ministerios coordinadores. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura dependía del Ministerio Coordinador de la Producción, ¿sí? Entonces, eventualmente, antes de ponerlo en vigencia, se lo informaba al coordinador de la producción para ver que obviamente cumpla con todos los requisitos y exigencias de legalidad, pues, ¿no? Y además se informaba de este particular, o sea, de que se va a expedir una norma a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, para que la Secretaría Jurídica de la Presidencia esté al tanto, pues, de la norma que próximamente va a salir y que regulará un ámbito específico. Por ejemplo, lo que decíamos en el ámbito de los pasajes, pues, ¿no? Entonces, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por obvias circunstancias, tendría que, o sea, el director jurídico del Ministerio de Transporte y Obras Públicas tendrá que informar de este particular a la Secretaría Jurídica de la Presidencia para que sea el secretario jurídico de la Presidencia el que diga, sí, sí, está muy bien, continúe. O, por el otro lado, diga, oiga, cuidado, esa norma es claramente atentatoria a cierto tipo de derechos constitucionales y nos va a generar más que más que eh, un dato positivo, nos va a generar acá al gobierno un dato puramente negativo porque va a empezar a generarse una serie de demandas de los administrados, pues no. Entonces, cuidado, tomar en cuenta estos particulares. Pero se tiene que informar. Eso se estilaba en el anterior gobierno, que dicho sea de paso, pienso yo que es muy pertinente, pues no, porque el secretario jurídico de la presidencia no se puede desentender de todos los actos normativos que genera el sector público, pues. O sea, y que obviamente más bien de la administración pública que depende de la función ejecutiva, pues. Puede desentenderse. Sería terrible, pues. ¿Estamos, Martín? Sí, doctor. La otra pregunta que le iba a hacer directamente es, a pesar de que obviamente estos actos normativos no tienen carácter directo hacia un administrado y son generales, Ajá, el administrado puede iniciar una demanda de acción de protección porque obviamente tiene titularidad colectiva según la Constitución ajá. contra el Estado para que haya una responsabilidad objetiva extracontractual o no. Siempre y cuando demuestre que se le ha generado un daño, pues no. Siempre y cuando usted demuestre que ha sufrido un daño como consecuencia de la vigencia de un cierto tipo de acto normativo, pues no, usted tiene que demostrar el daño que ha sufrido. Eso es una cosa muy particular. Entonces, en ese supuesto, el Estado tendría que ser responsabilizado por acción, siempre y cuando usted justifique que sufrió el daño como consecuencia de la vigencia de una norma, norma que evidentemente lo que generó es de que se propicie un escenario ideal para que usted sufra un daño, pero usted tiene que probarlo. ¿Estamos, Martín? Sí, doctor, obviamente entonces era con los dos requisitos, que es probar obviamente la Claro. vulneración y el nexo causal. Entonces, Sí, la pregunta iba directamente, ¿sí se puede demandar una acción de protección contra un acto normativo? acción de protección, cuidado, cuidado. Cuidado con eso, ¿no? Porque hay otro tipo de recursos específicos, ¿no? No contra el acto normativo. Usted no va a atacar el acto normativo. Usted lo que va a atacar es que el accionar público
¿Que deriva de qué? Deriva del acto normativo. Si es que usted está inconforme con el acto normativo, usted tiene que accionar otro tipo de recurso. Es un recurso, en este caso, puramente objetivo, ojo, puramente objetivo, y que se lo ventila en el contencioso administrativo y que está enfocado a qué este recurso objetivo. Pues no, recurso objetivo está enfocado o su esencia, su finalidad es extirpar del ordenamiento jurídico una norma claramente inconstitucional o ilegal, pues no, en este caso, ilegal, porque también hay otro tipo de escenario. Si es que usted ve de que esa norma, ese acto normativo es claramente inconstitucional, usted tiene otra acción, no acción de protección, sino es una acción que busca ¿qué? La inconstitucionalidad de la norma, pues no. Entonces, eso es otra cosa, pues, ¿no? Por ejemplo, Martín, ahí teníamos, o sea, nos estamos adelantando un poquito, pero bueno, el decreto ejecutivo del presidente de la República en la época de Rafael Correa que compraba las renuncias, pues no. Entonces, este decreto ejecutivo era claramente ilegal, pues no. Ilegal ¿por qué? Porque se le achacó mucho em, la, eh, su estructura y sobre todo porque excedía las competencias del presidente de la República. Estaba excediéndose. Y es que es verdad porque ese decreto ejecutivo eh, contemplaba cierto tipo de condiciones, de situaciones para la compra de renuncias que no contenía la ley orgánica de servicio público. Entonces, figúrense, un acto normativo no puede contemplar, no puede crear situaciones que no tiene la ley. Hacerlo significa excederse. Y efectivamente, ¿qué pasaba? Muchas personas lo que hacían era presentar la acción de protección, pero no atacando la norma, sino atacando la conducta del agente público que tomaba una decisión, o sea, compraba las renuncias y se basaba en qué? Se basaba en ese decreto ejecutivo. Luego, con el pasar del tiempo, ¿qué pasó? Lo que pasó fue de que se le empezó a atacar a la norma. ¿Sí? Se le empezó a atacar a la norma. Había dos caminos. Un camino es el recurso objetivo, es decir, este es ilegal, ¿sí? El otro lado es claramente inconstitucional, pues no. Entonces, se, se decantaron muchas personas perjudicadas por esta compra de renuncias excesiva por la, la acción de inconstitucionalidad de la norma, lo cual prosperó con el paso del tiempo, a los años, ¿no? Entonces hay dos caminos. Ojo, Martín, pero acción de protección yo no le veo ahí. ¿Está claro, Sí, Martín? doctor, muchas gracias. Perfecto. Ojo que la acción de protección no ataca directo a la norma. Cuidado. Ataca el accionar del agente público que en ese sentido le está generando a usted un perjuicio, pero se tiene que justificar, pues, del por qué la acción de protección, a tono con la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional. Precisamente usted debe demostrar que no hay un procedimiento establecido, una condición. Ustedes de eso lo verán en derecho constitucional. Cuidado. Perfecto. Bien, jóvenes. Entonces, declaración de voluntad es unilateral, pero también acuérdense que igualmente, igualmente, eh, nosotros vamos a ver de que se habla de que es efectuada en ejercicio de una competencia administrativa. Lo lógico era mantener lo que ya se había hablado, ¿no? Que en este caso es en ejercicio de, no de una competencia administrativa, sino de la función administrativa.
pero ya saben cómo son los legisladores. Entonces, en resumen, ojo, eh, este tipo de competencias, este tipo de prerrogativas es inherente a la función administrativa. Sí, este tipo de prerrogativa, y cuando digo este tipo de prerrogativa me estoy refiriendo a la prerrogativa de crear actos normativos, es inherente, vamos a poner, inherente a la función administrativa. Precisamente eh, porque la administración pública tiene bajo su mando, bajo su ámbito de acción, múltiples cometidos, pues, ¿no? Y que en ese sentido, una de ellas es lograr la eficiencia en la realización de operaciones materiales, pues. Y bajo ese contexto, para cumplir estas operaciones materiales, también es necesario tener a disposición la posibilidad de dictar normas con un contenido y con un efecto claramente general, pues, ¿no? Entonces, este tipo de competencia reglamentaria radica en la naturaleza misma de la función administrativa, ¿sí? Entonces, vean ustedes, para cumplir operaciones materiales es necesario eh, de normas con un alcance general. Ojo, entonces, la competencia normativa radica, decía, en la naturaleza misma de la función administrativa. Entonces, pero acordarse de que esta potestad, esta prerrogativa, tiene límites, tiene límites, límites infranqueables. Y esos límites, desde luego, que nosotros vamos a ver eh, de que la materia reglamentaria tiene que sujetarse a esta fina línea. Entonces, por ejemplo, cuando estamos en materia de reserva de ley, en donde la potestad normativa no puede invadir este escenario, puede invadir. Eh, Asimismo, nosotros vamos a ver que el ámbito normativo, ¿sí? Ámbito normativo, no, el ámbito de esta potestad normativa o reglamentaria no puede crear condiciones que no posee la ley. O sea, rellenar, completar, puede. Eso no puede. Entonces vean ustedes, eh, ustedes dense cuenta que además esta potestad reglamentaria tiene una zona propia que no puede invadir eh, elementos de la ley, como que crear principios. Puede crear principios, tampoco puede crear sanciones. Tampoco es inconcebible, pues no, un reglamento no puede, un acto normativo no puede crear nuevas sanciones, nuevos principios.
Eso está reservado a un ámbito puramente legal. Ojo. Y finalmente tenemos aquí de que em, vamos a ver de que produce efectos generales directos, ¿no? Precisamente porque nosotros vamos a ver de que la esencia misma del reglamento, ¿sí? Está enfocado, está estructurado a un enfoque indeterminado. No toma en cuenta las singularidades o subjetividades, pues no. Entonces, precisamente, su, su lenguaje es impersonal, es abstracto. Entonces, es una nota distintiva del reglamento frente a las otras formas jurídicas administrativas, pues, ¿no? El alcance normativo. Ese alcance normativo es general frente a las otras formas jurídicas administrativas, que es un alcance directo, determinado o determinable. Pues ya aquí estamos pormenorizando. Pues. Pongamos aquí entonces, como digo, es abstracto, es impersonal, ¿sí? Vamos a ver de que en este sentido lo ideal es que es objetivo, no es subjetivo. Entonces ese efecto general es amplio. No puede generarse pues, un acto normativo dirigido para Pedro. Pues. No, pues. Entonces, o Pedro, María y Juan. No, cuidado, mucho cuidado. Perfecto. ¿Alguna pregunta, joven?